todos nuevamente. Pueden saludar al que está a su izquierda, a su derecha, atrás. Pueden saludarlo y decirle bienvenido, qué bueno que estás aquí. Este es el mejor lugar en el cual puedes estar. Buenos días a todos los que nos ven en el internet a través de YouTube, de Instagram, del Facebook. Quiero decirles que Dios les ama y que hoy Dios tiene un regalo especial para cada uno de ustedes. Sean bienvenidos y bienvenidos a, a los que están viendo esta transmisión. Toda enfermedad, en el nombre de Jesús, toda enfermedad, todo dolor, todos problemas de menstruación, todo cáncer, todo Alzheimer, toda hernia, toda tristeza, toda ansiedad, duda, todo COVID, problemas de corazón, enfermedades respiratorias, artritis, diabetes, sida, herpes, acné, apendicitis, asma, cirrosis, cistitis, pánico, depresión, epilepsia, faringitis, gota, ácido úrico y toda enfermedad que el enemigo ha puesto en el pueblo de Dios y en todos aquellos que están viendo esa transmisión en estos momentos, fuera de cada cuerpo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, declaro sanidad total en cada cuerpo, declaro sanidad total en el pueblo de Dios, declaro sanidad total en aquellos que nos están viendo en esa transmisión. Por la preciosa sangre de Cristo Jesús, declaro sanidad. Amén, Señor, y amén. Podemos tomar nuestro lugar. El tema de hoy es la bendición de la oración. La bendición de la oración. Eh, Hay una frase que tiene Dere Prince por ahí, que anoche me hablaba el hermano de Dere Prince, ¿no? Hay una frase, ¿no? Que dice, por mi parte, me encanta, que es más, obtengo aquello por lo cual oro. Eso debería ser una frase siempre para nosotros. Por lo cual oramos, debemos obtener siempre por lo cual estamos orando. ¿Sí? Eso debería ser. Mientras leía esta frase también me acordé del hermano John Guicho, ¿sí? Que él obtenía igual siempre las cosas por las cuales oraba. Pero ¿por qué obtenía las cosas por las cuales oraba? Porque no oraba con altivez, no oraba con orgullo, no oraba con vanidad, alineaba su corazón al de Dios. Y yo siempre que oraba, ¿sí? Para obtener algo, para poder expandir la palabra de Dios en el pueblo, para poder expandir la palabra de Dios o la gloria de Dios o el reino de Dios, como lo quieran decir, en esa tierra. Y siempre había alineado su corazón. Por eso siempre lo que él pedía, lo obtenía. Lo que él pedía en oración, lo obtenía. Una de las primeras veces que él oró, él le pedía a Dios una bicicleta, un escritorio, no recuerdo qué otra cosa era por ahí, una silla, creo, me parece que era una silla, ¿sí? Y eso es lo que le pedía y no había respuesta. Y pasó un mes y otro mes, Señor, ¿qué pasó? Y un día que le habla a Dios, dice, es que no te puedo dar lo que me estás pidiendo porque no me has dicho. Hay mucha variedad de escritorio, hay muchas variedades de sillas, hay muchas variedades y marcas de bicicletas. ¿Y cuál es el que quieres? Necesito que me pidas específicamente lo que quieres. Y entonces ya cuando llegó esa palabra a su corazón, oró de esa manera. Oro, quiero una bicicleta de tal color, de tal marca, quiero un escritorio de tal madera, de tales tamaños, quiero una silla de tal marca y de tal. O sea, específicamente. Eh, 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 ¿Por qué quería la bicicleta? Porque en el lugar que estaba tenía que, no pidió un auto, pidió una bicicleta para desplazarse, para visitar a las personas. Y le fue concedido. Exactamente la marca que él pedía, el color que él pedía, el tipo de escritorio que él pedía, con la madera que él pedía, la silla que él pedía, como él la pidió, lo fue obtenido. Pero ¿qué era lo que pasaba? Que él alineó su corazón con el corazón de Dios. ¿Sí? Entonces, es por eso que esta frase de Derek Prince
No me sorprende. No me sorprende. Y debería ser para cada uno de nosotros. Dice, por mi parte me encanta orar. ¿Les encanta orar? ¿No les encanta orar? ¿O huyen a la oración? Si no obtienen lo que piden en oración es porque a lo mejor no están orando, ¿no? Y están huyendo a la oración, dice. Y lo que es más, obtengo aquello por lo cual oro. ¿Sí? Entonces, eso debería de ser continuamente en nuestras vidas. Obtener por lo cual oramos. ¿Sí? Y decía, las oraciones no deben ser desesperadas, no deben ser egoístas. ¿Sí? ¿Por qué no deben ser de esta forma? Serían como un niño malcriado, ¿no? Que hace peticiones nada más para envanecerse. Y no es así. No es así. No deben ser así. Las oraciones deben ser con humildad. ¿Sí? Debemos alinearnos con el Señor en la actitud y en la práctica de tal forma que no solamente obtengamos lo que deseamos, sino que podamos obtener, fíjense bien, no solamente obtener lo que deseamos, sino que podamos obtener lo que Dios desea para nosotros. Porque una cosa muchas veces queremos nosotros y Dios muchas veces no quiere eso para ti porque te puede dañar. Quiere otra cosa que es mejor para ti. Entonces, no solamente deberíamos de obtener lo que nosotros anhelamos, sino obtener lo que Dios quiere que tú tengas. Oramos egoístamente. A veces oramos pensando nada más en nosotros de una manera egoísta y no nos damos cuenta que ese tipo de oración, si Dios la contesta, nos puede dañar. Yo creo que muchas veces Dios no contesta algunas oraciones porque sabe que nos van a hacer daño. Como padres, no sé si ustedes lo han hecho, pero como padres muchas veces no les damos cosas a nuestros hijos porque sabemos que se pueden dañar. Cuando están pequeños y quieren agarrar el cuchillo o el machete, ¿qué les decimos? No, no, porque te vas a cortar, te vas a dañar. Y muchas veces le pedimos sin darnos cuenta algo filoso a Dios, algo que nos puede dañar, algo que nos puede dañar no solamente físicamente, sino espiritualmente. ¿Y qué dice Dios? Dice, no, 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 si se lo doy, va a ser dañado su espíritu, va a ser dañado su ser. ¿Sí? Entonces debemos aprender a pedirle a Dios, debemos aprender a pedirle cómo pedirle. ¿Qué es lo que estamos pidiendo y para qué lo estamos pidiendo? ¿De verdad te es necesario? ¿De verdad lo necesitas? Sí, hay cosas que a veces necesitamos y Dios lo sabe. Sí, Dios ve hasta lo más pequeño y cuando no te daña, muchas veces Dios te premia. Como cuando el niño se porta bien, dice, ahora sí, hijo, te voy a comprar tu chocolate que querías, ¿no? Te voy a comprar tu sándwich de helado que querías, ¿no? Sí, mi esposa un día dice que no teníamos dinero en esa ocasión, dice, es que quiero un tamal, digo, híjole, amor, espérate, creo que en 3 días llegaba la quincena, ¿no? Espérame tantito, ya que llega la quincena. Y apenas si, yo creo que, como dice por allí, ¿no? Lo del hijo pródigo, casi, y lo estaba pensando, no pasaron ni 15 minutos y que tocan a la puerta, pero unos buenos toquidos, ¿no? Y tocan, y, ¿quién será? Y abre, y era la vecina que no traía un tamal, traía una bandeja de tamales y todos para ella. O sea, cuando tú alineas tu corazón con Dios, cuando tú amas a Dios, cuando tú le buscas a Dios, cuando tú lees su palabra y cuando tú estás alineado con Dios, aún el deseo más pequeño que no te daña, sino que te da alegría, Dios te lo concede. Dios te lo concede. ¿Sí? Entonces, hay condiciones que cumplir, hay hábitos que se deben establecer y claves comprobadas para tener seguridad al orar. Cuando cumplamos con estas condiciones, vamos a ver los resultados en la oración. Bueno, en el desarrollo de esta enseñanza vamos a ver algunos hábitos y algunas claves para que tengamos una oración eficaz durante este desarrollo. Vamos a ver Apocalipsis 1.6. ¿Sí? Apocalipsis 1.6. No, sí, me había saltado uno, perdón. Vamos a ver cómo podemos alinearnos con Dios. Veamos, sería Salmos 37.4. Sí, Salmos 37.4, me había saltado. Eh, ¿Qué dice Salmos 37.4? Entrégale a Dios tu amor, ¿sí?
y Él te dará, ¿qué dice? ¿Y Él te dará, qué dice? Salmos 37:4. ¿Se regresó, hijo? ¿Sí? Bueno, aquí yo lo tengo de una forma diferente. Dice, entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que más deseas. ¿Sí? Creo que faltó. ¿Sí ¿Así está? Ah, ok, perdón. A ver, ¿qué dice el Salmo 37:4? ¿Alguien tiene otra versión? ¿Qué dice? ¿No lo tienes? ¿Qué dice? Es Salmo 37:4, ¿verdad? Te faltó la mitad. Sí, aquí dice, entrégate a Dios tu amor y Él te dará lo que más deseas. O sea, así es. ¿Sí? En la Reina Valera, ¿cómo dice? O sea, que amen sobre todas las cosas a Dios. Cuando tú amas sobre todas las cosas a Dios, Él te va a conceder lo que tú deseas. Cuando amas sobre todas las cosas, sí. Pero muchas veces amamos todas las cosas antes que a Dios. O sea, queremos hacerlo al revés. Y no se puede. No se puede. No puede ser así. Al deleitarnos en el Señor, nos alineamos tan estrechamente con su voluntad y sus deseos que lo que terminamos pidiendo en oración es justamente lo que Él desea para nosotros. O sea, cuando nosotros nos metemos con Dios, cuando nosotros entregamos nuestro corazón a Dios, cuando nosotros oramos a Dios continuamente, llega un momento a que tenemos una amistad tan estrecha con Dios, tan cercana con Dios, que cuando oramos ya no pedimos lo que nosotros anhelábamos, porque cambia nuestro corazón, Dios cambia nuestro corazón, sino pedimos lo que Él anhela. De esa forma, de esa forma, ¿sí? Pedimos justamente lo que Él anhela y lo que Él desea para nosotros. Y no creas que Dios desea algo malo para tu vida o para mi vida. Dios desea lo mejor para ti y para mí. Dios siempre va a desear lo mejor para ti. Él no va a querer que tú estés sufriendo. Él no va a querer más bien no quiere que tú carezcas. ¿Sí? Él no es así. ¿Sí? Y bueno, ahora sí vamos a ver Apocalipsis 1:6. ¿Sí? Algunas claves para una oración eficaz. Dice, bueno, a ver, vamos a ver esta versión. Apocalipsis 1:6. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Nos hizo qué? Reyes y sacerdotes para Dios. ¿Sí? Bueno, no, cuando un rey de Dios debe ser un rey que justo, debe gobernar con justicia. ¿Sí? La palabra de Dios, la Biblia dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. ¿Sí? El primer lugar que debes de reinar dignamente y con justicia es tu hogar. ¿Cómo estás reinando en tu hogar? ¿Eres justo en tu hogar? Como rey estás gobernando en tu hogar de una forma justa o estás siendo injusto en tu hogar. ¿Cómo te estás portando en tu hogar? ¿Cómo estás gobernando lo que Dios te ha delegado? Dios te delegó algunas partes de esta tierra y en primer lugar está tu hogar. ¿Sí? ¿Cómo estás gobernando tu hogar? ¿Estás gobernando con justicia? Cuando gritas, cuando te enojas o cuando estás molesto porque algo salió mal, ¿acaso eso será gobernar con justicia? ¿Sí? Jesús nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Un rey debe gobernar con justicia, debe ser justo, no injusto. Y debemos entender de repente
que algunas cosas de repente no salieron como querían y hay que volverlas a hacer. No importa, no pasa nada. No pasa nada. ¿Sí? Hay familias, cuando el niño tira el vaso de leche, se molesta y ya andan casi queriéndosele comer al niño. Y no es así, fue un accidente. Y cuando es accidente, no tiene por qué molestarse. A cualquier adulto nos puede pasar también lo mismo. En cualquier momento podemos derramar la leche, podremos tirar el plato. Nos pasa lo mismo, son accidentes. Y no tenemos por qué molestarnos ni por qué gritar. No pasa nada. Se limpia y se vuelve a servir, se sirve otro plato. Y no pasó nada. No pasó nada. ¿Sí? Debemos gobernar con justicia. ¿Sí? Y debemos ser sacerdotes para Dios. ¿Estás usando el sacerdocio que Dios te ha dado? ¿Cuál es el sacerdocio que Dios te ha dado? El sacerdocio que Dios te ha dado es que tú puedes entrar, ¿sí? A sus atrios de alabanza. Puedes adorar todos los días y platicar con Dios directamente sin intermediarios. La mejor oración, la que tiene más bendición específicamente para tu vida, es cuando tú oras a solas con Dios. Es la mejor oración para tu propia vida. No digo que no te bendiga en familia, no digo que no te bendiga en grupo o en la iglesia. Sí te bendice, pero es una bendición general. Pero una bendición particular es cuando tú estás a solas con Dios y le estás pidiendo a Dios, tú y Dios. Tú y Dios. Y Él te va a bendecir. Él te va a hablar algo específico. Él te va a bendecir específicamente. Él te va a dar algo especial para ti, únicamente para ti, en esa intimidad con Dios, en esa oración que tú tienes con Dios. Usted puede obtener lo que pide cuando ora de acuerdo con la voluntad de Dios. Dios siempre va a desear que lo busquemos por medio de la oración. Podemos ver en la Biblia la historia del hijo pródigo y ver cómo Dios nos recibe cuando acudimos a Él de una forma humilde. Cuando hay un arrepentimiento porque hemos hecho las cosas mal y acudimos a Dios de una forma humilde. Y aún, y aunque hayamos desperdiciado lo que Dios nos había dado y hayamos echado por el hoyo todo lo que Dios nos había dado y nos arrepentimos y venimos a Dios, Él te vuelve a bendecir. Él te recibe nuevamente y te vuelve a bendecir. Lucas 15, del 17 al 24. Bueno, traigo otra versión, vamos a ver esta versión. Dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Hasta qué versículo dijimos? ¿Hasta el 24? Ok. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestile, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y bueno, allí en Mateo 15 podemos leer la historia completa del hijo pródigo. ¿Sí? ¿Y por qué es el hijo pródigo? Es realmente una historia de nosotros, hermano. ¿Cómo vivíamos? ¿Cómo estábamos? Estábamos haciendo todas las cosas mal. Estábamos trayendo maldición a nuestras vidas. ¿Sí? Y podemos ver que el hijo pródigo es lo que dijo. ¿Sabes qué, papá? Échame para acá la lana, ¿no? ¿Sí? Échame para acá la lana y las llaves del carrito que me toca. Yo ya me voy. ¿Sí? Y se fue y malgastó todo el dinero y hasta el carro remató, ¿no? Y vámonos, ya se acabó porque ya no tenía.
nada que hacer. Malgastó todo el dinero en lo peor, ¿no? En vicios, ¿sí? Y cuando se dio cuenta, por orgullo, muchas veces, por orgullo no queremos venir a Dios. Porque pensamos, ¿cómo Dios me va a perdonar? Es orgullo. ¿Cómo Dios me va a perdonar todo mi pecado? ¿Cómo crees? Soy pecador. No, no, ¿cómo crees? Eso no puede ser, es orgullo. Y el hijo pródigo no quería venir al padre. Dice, no, no, ya me gasté todo lo que me dio y lo que me tocaba, ya no voy a ir. Mejor voy a ver dónde trabajo, ¿no? Y el trabajar con cerdos, o sea, los cerdos son símbolos de inmundicia en el pueblo hebreo. Y tuvo que trabajar con cerdos, ¿no? Y se le antojaba comer lo que los cerdos estaban comiendo, ¿no? Los algarrobas. Quería, o sea, tanto así que ya quería comerse lo que los cerdos estaban comiendo. Aunque sea eso, se los quito a los cerdos, me lo como yo. Imagínense cómo andaba, ¿no? ¿Cómo andaba tan mal? Y muchas veces así andamos. Andamos en la inmundicia y no nos damos cuenta. Y tenemos tanto orgullo que no queremos venir a Dios. No, 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 no. Además, ni tengo tiempo, pero sí tomamos otros tiempos para otras cosas. ¿O quién de los que estamos aquí queríamos venir a Cristo? Yo no lo busqué. Les aseguro que yo no lo busqué. Dios puso en mi corazón. Dios me buscó, me encontró y puso en mi corazón el querer como el hacer. Pero de verdad yo no quería nada con Dios. Sí. Pero cuando venimos con Dios y vemos que Él nos abraza y sentimos su presencia y sentimos que nos ama y que nos libera y que nos trae la paz que nunca antes habíamos sentido, ¡wow! Es otra situación, es otra cosa, es otra forma de vida. Y cómo nos va cambiando nuestra forma de vivir, cómo va cambiando nuestra vida matrimonial, cómo va cambiando poco a poco todo va cambiando en nuestra forma de vivir. Todo lo va cambiando. Si nos dejamos. Porque hay personas que no se dejan. Hay personas que no quieren cambiar nada. Recuerdo a una mujer que Dios la sanó de cáncer. Vino a Cristo, ya no tenía pelo, le estaban poniendo quimioterapias. Y dijo, no, y ya, vino, dice, bueno, yo sé que aquí, me enteré que Dios está sanando aquí. Entonces yo quiero, dice, Dios sana, efectivamente. Y llega y Dios la sana de cáncer. Y cuando se ve sana y le empieza a crecer el cabello y se siente sana, se ve bien y va y se hace estudios y ve que ya no tenía nada, prácticamente se maldijo solita. Dice, ¿saben qué? Yo ya me voy de aquí. Yo no quiero nada con su Dios, yo lo que quería es que me sanara. Y como ya me sanó, ahí nos vemos, yo no quiero nada. Y se fue diciendo esas palabras, diciendo esas palabras literal. Y bueno, le visitaron varias personas, le cerraba la puerta, no los quería ver. Y al final, propiamente, así lo dijo al pastor, ¿saben qué? Porque fue a verlo, hasta el pastor fue a verlo. ¿Se sabe qué? No quiero nada. Yo lo quería es que su Dios me sanara. Y como ya me sanó, yo no quiero nada con ustedes, ni con su Dios. Así lo dijo. Un tiempecito después, no recuerdo cuántos meses después, nos enteramos que falleció. ¿Y de qué creen que falleció? De cáncer. O sea, tenemos que tener cuidado. Con Dios no se juega. Con Dios no debemos de jugar. Dios es real. Dios es más real que tú y que yo. Dios es real. Dios nos recibe cuando tomamos una decisión de volvernos a Dios. Pero si nosotros nos salimos de la presencia de Dios, no tiene la obligación de protegerte cuando andas metiéndote con el enemigo. Dios te dice, no vayas para allá, porque estás expuesto. Haz esto y esto, y a veces hacemos lo contrario. Si Dios nos está previniendo de cosas malas, ¿por qué tenemos que hacerlo? Ya no es responsabilidad de Dios. Si aún nosotros insistimos en hacer las cosas malas, no es responsabilidad de Dios. ¿Sí? Pero cuando nosotros venimos a Dios, no nos reprende, no nos culpa, no nos trata con severidad, no se voltea hacia otro lado molesto y que no nos quiera ver, no. Cuando nosotros nos arrepentimos, Él nos ve y con una sonrisa nos abraza, nos acaricia, nos besa. Y dice, bienvenido, te estaba esperando, te estaba esperando. Así es como estaba el padre del hijo pródigo. Lo estaba esperando todos los días, volteaba a ver si venía por ahí. Y pasó el tiempo y pasó el tiempo. Así Dios nos espera a todos y a cada uno. Está esperando que vengas a Él.
porque Dios te ama, porque Dios quiere abrazarte, porque Dios quiere que tú estés mejor, porque Dios quiere darte plenitud y ya está esperándote todo el tiempo, te está esperando. Y cuando tú vienes a Él, Dios se goza, Dios se goza, le da alegría y no te recibe a regañadientes, no te recibe malhumorado, sino todo lo contrario, sino todo lo contrario. Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, ¿sí? Cuando vienes a Él, Él se regocija, Él te cubre y hace lo que hizo con el hijo pródigo, ¿no? A lo mejor te da un anillo, símbolo de pertenencia, ¿sí? Él es un Dios de amor y de misericordia. Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será ¿qué? Dada. ¿Sí? Dios nos da generosamente y no nos hace ningún reproche. Jesús nos muestra al Padre y nos enseña sobre la oración. Él nos ama. Él nos ama. ¿Sí? Puedes pedirle a Dios lo que te haga falta. Dices, si te falta sabiduría, solamente tienes que pedirle a Dios. Yo recuerdo en algún momento dado, de verdad, mi esposa y yo somos maestros de profesión y yo no sabía hacer nada, más que dar clases. Era todo. Si mi auto se descomponía o si se le fundía un foquito, tenía que llevarlo, un foquito, tenía que llevarlo al eléctrico. Sí, por un foquito. No sabía ni cambiar un foco. Pero cuando me cae el 20 sobre este versículo, cuando me cae el 20 que Señor, por un foco, no puedo ponerlo, no puedo ir al eléctrico, no puede ser, ¿no? Y entonces empiezo muchas cosas que no sabía hacer, muchas cosas que no podía hacer yo, porque lo único que sabía era dar clases frente a un grupo, era pararme en un grupo. Decía mi papá, tú lo único que sabías era agarrar el gis y ponerte a escribir en el pizarrón y decía, a ver muchachos, pongan atención, ¿no? Y realmente eso era lo que hacía. Cuando tenía un foquito no lo sabía. Cuando me cae esta revelación de esta palabra, lo entiendo, dije, no puede ser así. Entonces empiezo a buscar la forma de poder cambiar los focos personalmente, que no tengo que ir al eléctrico, yo tengo que cambiárselos, ¿no? Y les confieso que algunas veces rompí algunas calaveras, tal vez algunos focos, ¿no? Pero aprendí a hacerlo. Otras ocasiones, cuando los baños se descomponían, tenía que llamar al plomero por cualquier cosita del baño. Y me cae esa revelación y dije, no, yo puedo hacerlo. ¿Cómo está? Y empezaba a checar, pero porque me cayó la revelación de Dios. Me cayó la revelación de la palabra. ¿Sí? Bueno. Sí. Entonces me cae la revelación de la palabra y empiezo a entender que muchas de las cosas que yo tenía que mandar a traer un especialista, yo lo podía hacer. ¿Sí? En alguna ocasión hasta rompí un depósito de agua del baño, ¿no? Porque fue una de las primeras veces. Dije, no, esto no puede ser. Dios da sabiduría, tengo que poder hacer cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa. Me sorprende el hermano Francisco que dice que hasta un motor armar y desarmarlo completo. ¡Wow! Sabiduría de Dios. ¿Sí? Entonces, Dios da sabiduría. Y dice, si alguno es falto de sabiduría, lo único que tiene que hacer es pedírsela a Dios y Dios se la da. En cualquier área. En cualquier área. La sabiduría en cualquier área. O sea, la sabiduría es el conocimiento de algo o de muchas cosas. Y en cualquier área que tú ignores algunas cosas, le puedes pedir a Dios y Él ¿qué? Él te va a dar sabiduría. Él va a abrir tu entendimiento y que puedas entender cosas que no entendías. Dios nos da generosamente y no nos hace ningún reproche, dice, ¿no? Vamos a ver lo que decía el Señor Jesús en el monte, en el sermón del monte. Mateo 7, de 7 al 8.
Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces, ¿qué dice? Pedid, pedid, ¿sí? Tenemos que pedirle a Dios de la forma correcta. En esta versión dice, pidan a Dios y Él les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Llámenlo y Él los atenderá. Porque el que confía en Dios, fíjense bien, el que confía en Dios recibe lo que pide. Entonces, ¿por qué no recibimos lo que pedimos? Porque dudamos, hermanos. Porque dudamos. Y si dudamos, quiere decir que no estamos confiando en Dios. Si dudamos, quiere decir que tu confianza no está puesta en Dios. Si le estás pidiendo a Dios y tú ya estás diciendo, uy, a ver si me lo concede, ya estás fallando, ya estás dudando. Entonces, desde allí, no tenemos que dudar. Si tú le estás pidiendo a Dios, ten la seguridad de que lo que le estás pidiendo lo vas a obtener. Mateo 21:22, ¿qué dice? 21:22. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Acá en esta versión dice, les aseguro que ustedes tienen confianza y no dudan del poder de Dios. Todo lo que piden en sus oraciones sucederá. Hasta podrían hacer lo mismo que yo hice con la higuera, y más todavía si le dijeran a esa montaña, quítate de aquí y échate en el mar, ella los obedecería. ¿Sí? O sea, es nuestra confianza en Dios. ¿Cómo le estamos pidiendo a Dios? Con la confianza de que Él es nuestro Padre, con la confianza, ¿cuál es tu oración? ¿De qué forma estás orando? ¿Con qué intención? ¿Con qué convicción? Cuando estamos orando, estamos pidiendo con convicción. Y puede ser una convicción de fe o una convicción de duda. ¿De qué forma lo estás haciendo? Marcos 11:24 dice, 11:24. Por tanto os digo que todo, ¿qué dice? Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y os vendrá. ¿Sí? Entonces dice todas las cosas. Por tanto os digo que todas las cosas, todo lo que pidas orando, todo. ¿Qué es todo? Todo, todo, todo es todo. O sea, todo es cualquier cosa que pidas, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está negando Dios? Dice, todo lo que pidas orando, ¿sí? En el Evangelio de Juan, Jesús nos asegura 3 veces que Dios responde a nuestras oraciones. En el Evangelio de Juan. Veamos Juan 14, capítulo 14, versículo 13 y 14. Versículo 13 y 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Así, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Todo lo que pidieres en el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Pero siempre que pedimos a Dios, lo debemos pedir en el nombre de Jesús. ¿Sí? Y si lo pedimos en su nombre, Él dice, el Señor Jesús dice que Él qué? Él lo va a hacer. ¿Sí? Si pides en su nombre, Él lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Jesús lo va a hacer. Juan 15:7 dice, Juan 15:7, si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo, vean bien, si ustedes se mantienen unidos a mí, ¿mantenerse qué? Unidos a Cristo. ¿Sí? O sea, si permaneces en mí, si permanecemos en Cristo y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y te será hecho. ¿Sí? Si permanecemos en Cristo, si permanecemos unidos a Él, ¿sí? Y sus palabras permanecen en nosotros, podemos pedir todo lo que quieras. ¿Y va a ser qué? Va a ser hecho. ¿Sí? O sea, recibirán todo lo que pidan. Entonces, ¿qué dice?
que dice, pide solo una cosa o dos cosas, ¿no? Como decía mi hijo cuando estaba pequeñito. Nada más quiero una cosa. Papá, 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 nada más cómprame una cosa. Nada más una cosa, papá. Nada más una cosa, papá. Este y este y este y este. Nada más una cosa, papá. Nada más una. Este y este y este y este. Así me decía, ¿no? Y así es Dios. O sea, no está diciendo que solamente una cosa te va a dar. Que pidas todo lo que quieres. ¿Y sabes por qué está diciendo? Porque Él es vuestro Padre Celestial. Porque Él es vuestro Padre Celestial. ¿Sí? Entonces, pide todo y te será dado. ¿Sí? Pero ¿cuál es la condición? La condición es mantenerse en Cristo y obedecerle. Mantenerse en Cristo y obedecerle. ¿Sí? Jesús te ofrece todo. ¿Habrá algo más que todo? No, ¿verdad? Juan 16:24. Juan 16:24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Sí? Entonces, pide y recibirás. Hay una gran alegría cuando nuestras oraciones son contestadas. Y Jesús quiere que tengamos alegría en nuestros corazones. Por eso dice, pidan, pidan. No sé si a ustedes les ha dado alegría cuando ven una oración contestada. No sé, y se goza uno, ¿sí? Se goza uno. Cuando, cuando es contestada casi al instante, wow. ¿Sí? Wow, hemos visto oraciones contestadas así, instantáneas. O cuando en la noche pedimos algo y al amanecer ya está hecho, wow. O sea, Dios es increíble, Dios es increíble. Y podemos darnos cuenta que Dios nos ama. Eh, eh, Dios tiene los tres ovnis, ¿sí? No son los platillos voladores, no. Es, Dios es omnipresente, omnisciente y omnipotente, ¿sí? Omnipotente porque tiene todo el poder. O sea, Él no carece de poder. Él tiene todo, todo el poder. Todo el poder. Omnisciente, ¿sí? Perdón, omnipresente, porque está en todos lados. Al mismo tiempo está en todos lados. Está aquí con nosotros y está en otras iglesias en estos momentos que está viendo. La palabra de Dios dice que los ojos de Dios están viendo a los buenos y a los malos. O sea, está en todos lados. ¿Sí? Y omnisciente porque tiene todo el conocimiento. ¿Sí? A Él no le falta el conocimiento, Él tiene todo el conocimiento. Todo, todo el conocimiento. Y ese Dios poderoso, el creador de los cielos y la tierra, el Señor del universo, está dispuesto a escuchar tus oraciones. Y no solamente escucharlas, sino a darte lo que tú le pides en oración. Ese Dios poderoso, ese Dios del universo, está dispuesto a darte lo que tú le pidas en oración. ¿Sí? Porque Dios no es un Dios sordo. Es decir, tú puedes orar en silencio. Tú puedes orar en tu habitación y en silencio. ¿Sí? Y Dios no es un Dios sordo, Él te va a escuchar. Y tampoco es un Dios de manos cortas. O sea, Él te alcanza a dar en el lugar donde tú estés. ¿Sí? Él escucha y Él da. ¿Sí? Cuando usted ora, llega a alcanzar el trono de Dios. Dios quiere que oremos y obtengamos lo que pedimos. Tenemos que acercarnos a Dios con sumisión reverente. Y la sumisión reverente es de renunciar a nuestra propia voluntad y, y aceptar la voluntad de Dios. Esa es la sumisión reverente. Aceptar la voluntad de Dios. Porque hay personas que no aceptan la voluntad de Dios. Dicen, no, ¿cómo puede ser? No puede ser. O sea, no. Tenemos que ser sumisos, tener una sumisión reverente a Dios, aceptar la voluntad de Dios. ¿Sí? El Padre nuestro, ¿qué dice? La oración del Padre nuestro, ¿sí? Cuando los discípulos le dijeron al Señor Jesús, Señor, enséñanos a orar, el Señor Jesús les enseñó el Padre nuestro. ¿Y qué dice? No se haga mi voluntad, sino que la tuya. O sea, debemos decirle a Dios que se haga su voluntad, que se haga su voluntad, ¿sí? Y quiero decirte que Dios te ama más de lo que tú mismo te amas a ti mismo,
¿sí? Y Dios te entiende mejor de lo que tú mismo te entiendes. A veces ni nosotros mismos nos entendemos, ¿no? Cuando, o no sé si usted no lo, o nomás a mí me pasa, ¿no? Que de pronto digo, híjole, algunas veces por ahí, ¿no? Quiero algo, pero no sé ni qué quiero. Y Dios sabe perfectamente lo que necesito. Pero a veces así estamos. Quiero algo, pero no sé ni qué quiero. Y yo no sé ni lo que quiero, pero Dios sabe perfectamente lo que necesito en esos momentos. Él me entiende mejor de lo que yo mismo me entiendo. ¿Sí? Entonces, Dios ya sabe lo que necesitamos antes de pedirlo en oración. Mateo 6:8. Ya vamos a terminar. Mateo 6:8 dice así, de esta manera: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, ¿qué dice? Que no imitemos en una oración vana, en una oración repetitiva, ¿sí? ¿No? Porque Dios ya sabe lo que nosotros necesitamos, ¿sí? No imitemos a nadie, ¿sí? Dios ya sabe lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Nuestro Padre sabe lo que ustedes y yo necesitamos, aún antes de que se lo pidamos en oración. Él ya lo sabe. No tenemos que imitar a nadie. No tenemos que tener una oración repetitiva, una oración escrita para que Dios nos escuche. La oración no es repetitiva ni es escrita. La oración es una plática con Dios y es lo que sale de tu corazón. Es una plática en confianza con Dios, lo que tú tienes en tu corazón, la felicidad que sientes o la tristeza o el dolor que tú tienes. A Dios le gusta que se lo platiques, que se lo digas. Esa es la oración. Esa es la oración. La oración es una plática con Dios, una plática, tal vez una plática profunda. Tal vez esa sería la mejor oración, la plática profunda, que derrames tu corazón delante de Dios. ¿Qué quiere decir que derrames? Que saques, que no guardes nada de lo que hay en tu corazón y que le digas por qué te sientes así, cuál es el dolor que tienes, cuál es la necesidad que tienes, cuál es la angustia, cuál es la ansiedad o por qué tienes ansiedad, de qué estás ansioso. ¿Sí? Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, Señor, que bendigas a esta iglesia. Toca con tu mano preciosa a cada miembro de esta iglesia y guíanos por tus sendas de justicia. Escucha nuestras oraciones y que cada oración que vaya acorde a tu voluntad sea contestada en el nombre de Jesús. Señor, tú lo sabes y sabes que cada vez que nos contestas las oraciones nos regocijamos, Dios, y creemos más en ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Tú que nos ves por el internet, si no le has entregado tu vida a Dios, este es el momento de hacerlo. Si tú anhelas su presencia, solo inclina tu cabeza y repite conmigo. Si aquí en este lugar también, hermanos, todos lo hacemos, inclinamos nuestra cabeza y repetimos esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que tomes mi vida en tus manos, que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna. Adóptame como tu hijo o hija. Yo creo que Jesús murió por mí en la cruz y que Él es mi Señor y Salvador. Y por eso te doy gracias. En el nombre de Jesús.